Lloyd era un idiota feo que amaba la magia, pero fue quemado vivo por ser débil. Pero después de reencarnar como el hechicero más poderoso, las mamis, ¡ay Dios!, de repente se obsesionan con su maná ilimitado y quieren montar su varita mágica. Así que él decide darles a todas. Todo comenzó el día que despertó como el séptimo príncipe en el palacio real y casi destruye todo el castillo en el instante en que abrió los ojos, pensando que había sido capturado por gigantes. Pero luego se dio cuenta de que ahora estaba en un cuerpo pequeño. A medida que Lloyd crecía, le encantaba leer libros de hechizos mágicos, así que un día se metió en una biblioteca mágica. Pero una chica de figura prominente llamada Silpha le quitó el libro porque era hora de su entrenamiento. Inmediatamente se enfrascaron en una pelea amistosa, y después de algunos intercambios, Lloyd se frustró, preguntándose por qué un séptimo príncipe que no tenía ninguna posibilidad de acceder al trono estaba entrenando. Pero Silpha le dijo que había más en la vida que la sucesión real. Ella añadió que se había convertido en la misión de su vida a entrenarlo, y al escuchar esto, el pequeño se dio cuenta de que esta pesada no lo iba a dejar en paz hasta la noche si no le daba un buen espectáculo. Así que Lloyd se puso más serio y empezó a usar magia de tipo control para reflejar todos los movimientos de sofá, lo que era básicamente hacer trampa con la vista. Lloyd también activó la mejora física para poder igualar su habilidad mientras seguían luchando, y después de unos cuantos golpes, Lloyd obtuvo una ventaja de apertura e intentó asestar un golpe decisivo, pero Silpha lo bloqueó sorprendentemente. Luego ella le dijo que sabía que había estado haciendo trampa, pero que estaba impresionada de que pudiera usar 2 hechizos mágicos a la vez, algo que ni siquiera la mayoría de los magos de la corte podían hacer. Sin embargo, Lloyd en realidad había usado 4 hechizos, pero decidió no mencionarlo para evitar más complicaciones. Después de eso, Silpha no lo soltó, sino que lo llevó al baño de mujeres lleno de descaradas con intenciones muy libres. Lloyd intentó ser desafiante porque todo lo que quería era leer, así que las chicas intentaron asustarlo con historias del demonio sellado en la biblioteca prohibida del reino. Aparentemente, el demonio, que una vez había intentado destruir el reino, fue sellado allí mediante el sacrificio de varios hechizos mágicos y había estado encerrado allí durante décadas. En lugar de asustarse, el pequeño se sintió más fascinado, así que más tarde esa noche encontró la biblioteca y se coló en ella usando magia de sigilo. Se emocionó al ver los varios libros de magia allí, pero justo cuando tomó uno para leer, el demonio supuestamente sellado se mostró y expresó su sorpresa de que Lloyd pudiera romper el sello de la puerta. El demonio se presentó como Grimoire y le pidió con arrogancia a Lloyd que lo desellara, ofreciéndole darle algo de oro en bruto gratis. Sin embargo, Lloyd analizó el oro y le dijo que parecían imitaciones baratas de Timu, lo que sorprendió a Grimoire. Lloyd luego amenazó con reemplazar el sello con uno aún más fuerte, asustando a Grimoire, quien inmediatamente se ofreció a enseñarle a Lloyd antiguos hechizos mágicos para que cambiara de opinión. Esto captó la atención de Lloyd y él desbloqueó el sello de inmediato, pero el monstruo lo traicionó desatando un poderoso ataque sobre él, pensando que esto acabaría con su vida. Pero Lloyd bloqueó el ataque con una barrera mágica. Él desató ataques aún más poderosos, pero la barrera de Lloyd permaneció intacta, volviendo loco a Grimoire, quien se preguntaba quién demonios era. Grimoire entonces decidió lanzar su ataque más poderoso hasta el momento, pero Lloyd comenzó a estudiar la composición del ataque y se asombró, lo que frustró aún más al débil demonio. Después de eso, Lloyd decidió mostrarle cómo se hacía y desató un hechizo de fuego que casi lo redujo a cenizas, dejando a Grimoire totalmente aplastado, sabiendo que no había escape para él. Después, Lloyd restauró la biblioteca destruida a su estado original, sorprendiendo a Grimoire, y este finalmente aceptó que este tipo no era de ninguna manera ordinario. Lloyd entonces se convirtió en su maestro y Grimoire se transformó en un peluche viviente, después de lo cual Lloyd lo tomó mientras salía de la biblioteca, emocionado de que ahora podía leer todo lo que quisiera. Unos días después, mientras Lloyd leía en su habitación, el segundo príncipe, Albert, lo visitó. Luego se dirigieron a un campo de tiro mágico para practicar, y Lloyd estaba emocionado porque esta era la única oportunidad que solía tener para disparar algo de magia dentro del palacio. Después de que Albert terminó su demostración barata por la que todos lo aplaudieron, llamó a Lloyd para que también lo intentara. Lloyd inmediatamente dio un paso adelante, pero pensó que necesitaba ser cuidadoso para no llamar la atención, lo que podría convertirlo en candidato al trono, y así decidió apenas rozar los objetivos en su lugar. Unos cuantos golpes después, todos lo aplaudieron, y el hermano comentó que a Lloyd aún le quedaba un largo camino por recorrer con su magia. Pero esto, en secreto, hizo enojar a Grimm, porque elegir intencionalmente rozar los objetivos y no fallar era incluso más difícil que golpear los objetivos mismos. Albert pronto se fue con todos, diciéndole a Lloyd que era libre de jugar mientras él estaba fuera, lo que lo emocionó mucho porque ahora podía practicar todo lo que había aprendido, pero no había probado. Grimm se preguntó qué estaba dispuesto a probar, y él respondió que era el doble encantamiento que vio hacer al demonio en la biblioteca el otro día. Grimm pensó que había perdido la cabeza, ya que esto solo era posible para los demonios porque tenían 2. Sin embargo, Lloyd fue como «sujétame la cerveza», y de repente absorbió a Grimm en su palma, sorprendiendo al monstruo domesticado. Lloyd entonces le dijo que él sería su segunda boca y le pidió que recitara algunos encantamientos junto con él. Pero mientras Grimm intentaba hacer esto, pensando que era la forma habitual a la que estaba acostumbrado, de repente se perdió en el abrumador maná de Lloyd, dejándolo asustado.
Se quejó un poco sobre lo loco que era el poder de Lloyd y después procedieron a practicar el doble encantamiento, causando inmediatamente una explosión masiva liberada hacia el cielo, lo que captó la atención de toda la ciudad. Mientras tanto, de vuelta en el palacio, un par de idiotas le preguntaron a Albert por qué le prestaba tanta atención a Lloyd, a pesar de que era solo un mocoso que aún debería estar alimentándose de leche. Pero Albert les dijo que estaba claro que no tenían ojo para el talento. Luego explicó que el ataque de Lloyd antes había elevado todos los objetivos de la misma manera, lo que significaba que lo había hecho intencionalmente. Además, dijo que Lloyd era un prodigio que podría convertirse en un gran sabio algún día, y sabía que Lloyd sería un gran activo para él en el futuro. Justo entonces, uno de los oficiales se acercó a la ventana y se sorprendió al darse cuenta de que el sol ya se estaba poniendo. Al mismo tiempo, en el campo de tiro, Grimm estaba completamente sorprendido por lo poderoso que fue el ataque que había causado un agujero en el cielo. Lloyd pronto se dio cuenta de esto y se asustó de haber hecho algo grave, pero se relajó cuando el cielo volvió a la normalidad. Al día siguiente, en la biblioteca prohibida, Grimm trajo un informe sobre el incidente del agujero en el cielo que ahora estaba en las noticias. Pero a Lloyd no le preocupaba realmente eso. En cambio, estaba más fascinado por la idea del póster en la pared de un aventurero de rango A, saqueando los tesoros en mazmorras con su equipo. Luego le dijo a Grimm que irían a la mazmorra a continuación, pero Grimm le aconsejó que no, diciendo que todos entrarían en pánico si no lo encontraban. Así que a Lloyd se le ocurrió una idea para hacer un muñeco de sí mismo y engañar a todos en el palacio mientras él no estaba. El muñeco incluso era capaz de hacer algunos movimientos animados, pero solo había un problema: Silva. Silva había estado tan obsesionada con él que notaba hasta el más mínimo detalle sobre él, como la longitud de su virilidad, así que no iba a ser engañada por un muñeco que él pusiera. Sin embargo, encontró una manera de sortear esto y escapó del palacio. En su huida hacia allí, más tarde revelaría que había puesto el alma de Grimm en el muñeco y luego había absorbido el cuerpo de Grimm en su palma por separado, lo que enfureció a Grimm porque, de todos modos, nunca deseó ser su sirviente, sin mencionar el mal uso que le daba para trucos baratos como este. Lloyd pronto encontró en lo profundo del bosque que una chica llamada Tau estaba siendo perseguida por unos orcos que querían olerle el trasero. Pero antes de que Lloyd pudiera llamar al 911, la chica golpeó tanto a esos orcos que desearían renacer como objetos en sus próximas vidas. Lloyd se sorprendió por esto, y mientras la observaba desde la cima de una montaña, ella de repente lo notó. El chico inmediatamente intentó esconderse, pero ella se lanzó hacia él pensando que era un enemigo. Sin embargo, Lloyd rápidamente se transformó en una apariencia diferente a través de una combinación de su propia apariencia y la de Albert, y se llamó a sí mismo Robert. Así que cuando la chica lo vio, se enamoró de él al instante porque era demasiado atractivo. Ella perdió la compostura y se volvió toda tímida mientras deseaba convertirlo en su novio. Lloyd entonces le pidió que se uniera a él para asaltar una mazmorra, y ella aceptó de inmediato. Más tarde, dentro de la mazmorra, ambos se pusieron a hablar, y Lloyd le preguntó sobre la técnica de respiración Ki que usó antes mientras luchaba, sorprendiéndola de que él realmente supiera sobre ella. Luego ella le explicó el mecanismo detrás de ella, el cual él practicó inmediatamente y lo entendió, sorprendiéndola de que lo aprendiera solo por observación, aunque casi le explotaron los pulmones en el proceso. Mientras tanto, Lloyd sintió un poder extraño diferente del maná que siempre había conocido, y pensó que este poder sería útil. Al ver cómo se sentía al respecto, ella se ofreció a enseñarle a mantener la respiración correctamente, emocionándolo. En el palacio, mientras Grimm seguía con el disfraz, Silva apareció de repente, y él se asustó de que su plan estuviera a punto de ser descubierto. Todavía en la mazmorra, Tau terminó de demostrar el ataque de respiración y se divirtió al ver que Lloyd le estaba cogiendo el truco muy rápido en la vida real. Casi estalló de emoción, pensando que acababa de encontrar al hombre de sus sueños. Encontraron un escudo y al abrirlo, pensando que habían encontrado algunos tesoros, un monstruo Lich apareció de repente. Pero mientras Tau estaba sorprendida, Lloyd parecía emocionado. Lloyd se preguntó por qué ella estaba haciendo tanto alboroto por esto, ya que él no sabía qué era un Lich. Pero Tau le dijo que no se preocupara e hizo un movimiento que envió a Lloyd volando fuera de la mazmorra solo para protegerlo. Mientras ella se enfrentaba sola al monstruo Lich, mientras Lloyd volaba, el chico comenzó a cultivar aura y se preguntó qué ocultaba Tau sobre el monstruo. Cuando se detuvo, pensó en regresar, ya que aún tenía preguntas sobre la técnica clave y sentía curiosidad por saber qué era el Lich. Decidió pedirle a Grimm su opinión sobre ir, pero se dio cuenta sorprendentemente de que Grimm estaba sufriendo tortura y le rogaba que regresara a casa. Mientras tanto, Tau continuó luchando contra el Lich, preguntándose qué demonios hacía un monstruo tan poderoso, del que los aventureros de rango A desconfiaban, en una mazmorra de tan baja clase. El Lich le dijo, impresionado por su inútil técnica clave, pero se divirtió con la velocidad de reacción de Lloyd a su ataque anterior. Sin embargo, Tau no estaba escuchando sus tonterías y desató varios ataques contra el monstruo, pero el Lich simplemente los bloqueó todos con una barrera. Esto hizo que Tau se sintiera más frustrada y enojada, y en esto finalmente desató una poderosa explosión sobre la barrera del Lich que abrió un agujero justo a través de ella. Pero justo cuando pensó que había ganado, el Lich apareció detrás de ella burlándose de sus débiles poderes. Luego se preparó para desatar un ataque que seguramente enviaría a Tau al cielo, pero mientras lo hacía, Lloyd interceptó de repente, protegiéndola con su barrera mágica, y luego le dijo que si él se encargaría desde aquí ya que tenía prisa.
El Lich inmediatamente le envió varios ataques, pero él no se inmutó porque su barrera era lo suficientemente fuerte, lo que se volvió frustrante para el monstruo. Sin embargo, Lloyd pensó en una forma de combinar la técnica Kai y maná para crear un ataque aún más poderoso. Así que empezó a inhalar y exhalar, intentando dominar la técnica. De repente, quitó la barrera que lo cubría a él y a Tau para poder lograr su nueva técnica, pero el estúpido monstruo pensó que solo estaba intentando escapar. El Lich envió aún más ataques, pero Lloyd maniobró a través de ellos sin ser golpeado, y unos momentos después combinó con éxito Ki y maná y comenzó a lanzar ataques, lo que sorprendió al monstruo al darse cuenta de que el poder de Lloyd estaba a la par con el suyo. Mientras tanto, Lloyd siguió probando los ataques que estaba lanzando, intentando hacer cada uno más poderoso y letal. El monstruo pronto se dio cuenta de que esto no iba a terminar bien, así que intentó protegerse con una barrera sólida. Pero ya era demasiado tarde, ya que el ataque de Lloyd instantáneamente atravesó la barrera y cortó al monstruo en dos, izakayándolo. Lloyd se alegró de haberlo descubierto finalmente. Después de eso, encontraron una daga en el cofre del tesoro y Lloyd decidió tomarla. Pero tan pronto como lo hizo, el suelo comenzó a absorber el cofre y la mazmorra comenzó a colapsar hasta que finalmente se convirtió en arena enterrada bajo tierra. Tau entonces le preguntó si usó la técnica Ki en lugar de magia porque el monstruo se estaba burlando de ella, pero él dijo que pensó que sería más divertido. De repente recordó que necesitaba volver a casa y se fue de inmediato, pero mientras se iba, Tau se dio cuenta de que el ataque que usó para derrotar al Lich era una hoja clave, una técnica que ni siquiera ella había dominado, así que decidió trabajar más en sí misma hasta convertirse en el tipo de chica que pudiera llamar su atención. Lloyd voló de regreso a casa y vio a Grimm adolorido cortesía de Silva, quien había venido a entrenarlo, pero lo golpeó hasta dejarlo morado porque descubrió que se había vuelto muy débil. Después de eso, Lloyd comenzó a trabajar en la daga que encontró en la mazmorra junto con Grimm, tratando de descubrir de qué estaba hecho el encantamiento. Y después de algunas prácticas de química, descubrieron que necesitaban tanto monedas de plata como aceite. Así que Lloyd se reunió con el rey inmediatamente para conseguir una bolsa de monedas de plata y luego se enfrascó en un duelo con Silva, con la condición de que si él lograba asestar un golpe, ella le conseguiría algo de aceite. Sin embargo, no pudo asestar ningún golpe por mucho que intentara superarla en astucia. Pero ella eligió darle el frasco de aceite, sorprendiendo a Lloyd, quien no esperaba recibirlo. Ella le dijo que pensó que se había vuelto más débil debido a su pelea anterior, pero que ahora se había dado cuenta de que tal vez él estaba de mal humor ese día. Sin embargo, Grimm estaba en un rincón echando humo, aún sufriendo el trauma de la paliza del otro día. Silva luego afirmó que, viendo el potencial de Lloyd, podría convertirse en un comandante de caballeros cuando creciera o incluso podría ser demasiado bueno para el rango de maestro de la espada. Lloyd regresó a su habitación inmediatamente para empezar a cocinar, y después de que terminó de mezclar los químicos, lo siguiente eran las armas con las que necesitaba probar. Así que se dirigió a encontrarse con Albert para pedirle espadas que pudiera usar para su experimento de encantamiento. Y Albert les dijo a sus guardias que entregaran sus espadas inmediatamente, lo cual hicieron de mala gana porque sentían que algún iluso chiquillo estaba a punto de usar lo que ellos usaban para trabajar como juguetes. Lloyd llevó la pila de espadas de vuelta a su habitación y continuó cocinando. Pero mientras intentaba encantar las espadas, estas seguían destrozándose porque estaba superponiendo demasiados hechizos. Sin embargo, siguió intentándolo hasta que logró uno con éxito. Luego pasó a hacer con éxito unos 70 de ellos, los cuales le mostró a Albert de las 120 espadas que le habían dado. Al ver la espada, Albert se sorprendió con el resultado porque incluso los encantadores de primer nivel solo tenían un 10% de tasas de éxito. Mientras tanto, uno de los soldados tomó su espada diciendo que el pequeño solo estaba fanfarroneando y que debía haber dejado de intentarlo después de estropear los primeros 50. Sin embargo, cuando intentó envainar la espada, la vaina se partió instantáneamente al contacto, sorprendiéndolo. Albert vio el encantamiento en su propia espada y se sorprendió por su calidad. Lloyd luego dijo que le encantaría ver las espadas en uso en batalla, así que Albert le pidió que lo acompañara a su próxima tarea, una caza de monstruos. Partieron para la casa y después de recorrer cierta distancia, monstruos kobold aparecieron de repente y comenzaron a atacar, sorprendiendo a todos. Sin embargo, Lloyd no se sorprendió porque ya había sentido su presencia mucho antes, gracias a la detección espectral Kai que Tau le había enseñado. Ahora que los monstruos estaban aquí, era hora de disfrutar del espectáculo para ver cuán poderosas eran las hojas. Los soldados se sorprendieron por lo afiladas y efectivas que eran las hojas, y Albert estaba muy orgulloso de él. Justo entonces, un monstruo kobold saltó de repente hacia Lloyd, pero Tau apareció de la nada y lo destruyó de una patada. Al verla, Lloyd se sorprendió y casi la llamó por su nombre, pero rápidamente se contuvo ya que no estaba pareciendo como Robert ahora. Sin embargo, ella sintió que él estaba usando la respiración clave, y observó que también le resultaba familiar, como un Robert que ella conocía. Lloyd pensó que lo habían descubierto, pero Silva de repente derribó a otro kobold que intentaba atacar y le dijo a Tau que se había excedido en su bienvenida. Las dos casi llegaron a las manos, pero Albert las detuvo y le pidió a Tau que se uniera a ellos en su viaje al lago. Más tarde esa noche, Albert le agradeció a Tau por facilitarles llegar a su destino y se presentó como el segundo príncipe del reino de Soulum, sorprendiéndola. Ella inmediatamente se disculpó por su grosería anterior, pero se preguntó por qué él también se parecía tanto a Robert. Mientras tanto, Lloyd no podía aparecer ante ella porque temía que descubriera que él era Robert.
Al entrar en su tienda, Silva accidentalmente le llenó la cara con sus enormes atributos, dejándola preguntándose por qué demonios estaba ella en su tienda sin ropa. Ella respondió que todos los guardias en su ubicación eran para Albert, así que ella dormiría en su habitación esta noche porque era la única que podía protegerlo. Solo unos momentos después, Silva se abalanzó sobre él sin razón alguna, y justo entonces Tao entró al azar y pensó que estaban haciendo el snoo snoo. Silva se enfadó y ambas se enfrascaron en una pelea verbal mientras Lloyd se escabullía de la escena porque era demasiado joven para algo así. Albert elogió su juego de Riz y le dijo que Sofas había cambiado desde que la habían puesto a cargo de él. Ahora lo miraba como una mujer esperando ser conquistada. Luego le dio un consejo de hermandad, que tuviera cuidado con las mujeres porque la mayoría de las veces podían ser un dolor de cabeza. Después de que la tensión disminuyó, Tao reveló que había sido contratada para arreglar un santuario de Bill. Sin embargo, al ver lo espeluznante que se veía el santuario, Albert le dijo que se quedara en su campamento ya que necesitaban a alguien con alta sensibilidad como ella para informarles sobre amenazas entrantes. Un lobo oso atacó de repente en ese momento, sorprendiendo a todos excepto a Lloyd, quien ya sabía que había un monstruo merodeando. Él inmediatamente tomó asiento para entretenerse, y después de unos cuantos golpes, Albert usó la espada encantada que Lloyd le dio para desatar un infierno masivo que convirtió al monstruo en barbacoa quemada. Y justo cuando todos celebraban la victoria de un solo golpe de Albert, Grimm le informó a Lloyd que el santuario albergaba un demonio que había sido sellado. Justo entonces, el monstruo que fue quemado se levantó de repente de nuevo con otros monstruos similares. Sorprendiéndolos, un demonio llamado Pazuzu se reveló a través de su boca, jurando alimentarlos a los gusanos de su vientre. Inmediatamente lanzaron múltiples ataques contra los monstruos, pero estos seguían regenerándose instantáneamente. Al ver esto, Lloyd se volvió hacia Grimm para preguntarle si sabía sobre ese demonio, así que Grimm explicó que Pazuzu estaba básicamente usando la transmutación de maná para controlar a las bestias y hacerles creer que él era su amo, y también la estaba usando para hacer que se regeneraran tan pronto como fueran cortadas. Grimm añadió que no había fin a esto hasta que detuvieran al demonio detrás de los monstruos. Sin embargo, Lloyd estaba sorprendentemente fascinado por todo lo que Grimm dijo y le preguntó a Grimm si podía enseñarle transmutación de maná. Grimm pensó que había perdido la cabeza o algo así porque los demás estaban claramente en el frente de batalla luchando por sus vidas. Mientras él estaba aquí pidiendo que le enseñaran un hechizo mágico, la lucha pronto se inclinó a su favor cuando Silva se incorporó a la pelea y comenzó a asestar golpes importantes al monstruo. Sin embargo, Pazuzu era terco y demasiado confiado, creyendo ser el jefe final supremo de este anime. Así que Sofa decidió ponerse seria. Lanzó un ataque brutal y acuchilló al monstruo por todas partes, pero el lobo oso regeneró nuevas piernas. No obstante, los otros monstruos se quedaron estáticos, pues Pazuzu usaba todo su maná para regenerarse. Al mismo tiempo, Lloyd estaba en su clase tutorial aprendiendo de Grimm. Silva fue a pedir prestada la espada encantada de Albert y le infligió un daño aún más fatal a Pazuzu y a su anfitrión, dejándolo preguntándose quién demonios era esa psicópata. Entonces Pazuzu se enfadó y empezó a rodear a Silva, preparándose para atacarla. La batalla se puso seria cuando Pazuzu exhaló un extraño miasma rosado de su boca que se extendió por todo el campo de batalla. En cuanto tocó a los soldados, su fuerza se agotó y comenzaron a colapsar uno por uno. Incluso Silva, quien solía ser dura como una roca, cayó de rodillas bajo la aplastante presión. Tado rápidamente se dio cuenta de que estaban en serios problemas. Mientras Albert ordenaba a sus hombres formar una línea defensiva alrededor de Silva, el gas era demasiado abrumador. Pazuzu estiró sus alas y empezó a presumir de cómo había estado sellado por un siglo, recolectando monstruos que Silva acababa de derribar con tanta facilidad. Este idiota estaba tan resentido que decidió abofetear a Sofa directamente hacia el océano. Albert intentó moverse, pero su cuerpo se negó a responder debido al gas tóxico. Pazuzu flotaba allí, regodeándose de que cualquiera que respirara su humo quedaría completamente indefenso, dándole todo el tiempo que quisiera para acabar con ellos. Pero Sofa no iba a rendirse tan fácilmente. Se arrastró y se burló de su humo justo cuando él iba a dar el golpe final. Todd saltó y bloqueó su ataque. Tao revisó a Silva, pero la terca chica le dijo que se concentrara en Lloyd en su lugar. Aún apenas pudiendo moverse, le ordenó a Toad que fuera a proteger a los Yunyan antes de colapsar en el agua. Él se burló de ella por no huir cuando tuvo la oportunidad, pero Tao no lo toleró. Le dio un codazo en la cara y declaró que nunca serviría a alguien tan feo como él. Entonces desató un hechizo poderosísimo que lo envió volando al agua. Por un momento pensó que había ganado, pero uno de los monstruos regeneradores se abalanzó de repente por detrás, intentando tragarla entera. Apenas logró mantener sus mandíbulas separadas, dándose cuenta de que estas criaturas se curaban sin cesar gracias al miasma. Pazuzu emergió del agua de nuevo, llamando a su tripulación basura inútil y diciendo que solo ella y Silfo valían la pena mantener con vida. Liberó más humo y le exigió que se rindiera, pero ella se negó, afirmando que podía sentir a su príncipe azul cerca, viniendo a destruir a Pazuzu. Esto enfureció a Pazuzu, quien ordenó a su monstruo que la tragara entera. Con ella fuera, sacó el cuerpo inconsciente de Silfa del agua y declaró que se convertiría en su sirvienta, llena de su humo oscuro hasta que su voluntad se rompiera por completo. Mientras tanto, Lloyd estaba en segundo plano con Grimm, más interesado en aprender magia que en la batalla que se libraba a su alrededor.
Preguntó cómo Pazuzu controlaba a los monstruos, y el demonio se rió mientras explicaba que había isekaiizado a sus padres cuando eran cachorros y usó su humo para esclavizarlos. Pero a mitad de la explicación se congeló, dándose cuenta de que nadie debería estar lo suficientemente consciente como para hablar. Cuando se dio la vuelta, encontró a Lloyd jugando tranquilamente con uno de los perros demonio, como si el gas tóxico no le afectara en absoluto. Pazuzu exigió saber cómo este mocoso podía moverse tan libremente en su humo. Sus ojos se posaron en Grimm, reconociéndolo como un demonio compañero, y se burló de él por haberse convertido en un niñero glorificado. Grimm estaba enojado, pero mantuvo la calma de todos modos, prometiendo que Pazuzu no viviría lo suficiente como para seguir hablando. El demonio envió a sus perros de ataque para destrozar a Lloyd, pero Lloyd solo sonrió. Esta era la oportunidad perfecta para probar su recién aprendida transmutación de maná, así que inmediatamente derramó su maná y lo transformó en un campo de cálidas flores brillantes, domando instantáneamente a los monstruos. El demonio observó en shock cómo sus leales mascotas se liberaban de su control y rodeaban a Lloyd afectuosamente. A petición de Lloyd, uno de ellos escupió a Tao, y él la cubrió suavemente en el suelo. Azuzu intentó liberar más humo, pero Grimm le dijo que ya era inútil. Los lobos se habían vuelto fuertes y su furia se dirigía a su antiguo amo. La manada se lanzó sobre Pazuzu con ataques coordinados, desgarrándolo por todos lados mientras Lloyd observaba con interés, estudiando sus tácticas de caza como si fuera una lección. Pero Pazuzu logró liberarse y los pisoteó mientras gritaba que desviviría a toda su familia una vez que terminara con Lloyd. Mientras tanto, Lloyd observaba con calma, preguntándose por qué los demonios nunca podían morir realmente y debían ser sellados en su lugar. A medida que la furia de Pazuzu crecía, su maná comenzó a desbordarse salvajemente, consumiendo el campo de batalla y destruyendo el campo de flores de Lloyd. Lloyd concluyó que quizás los magos del pasado eran simplemente demasiado débiles para isekaiizar demonios directamente. Entonces el campo de batalla se oscureció mientras Lloyd expandía su dominio, congelando a Pazuzu de terror, quien se preguntó por qué su maná era tan alto. Grimm explicó que el humo nunca había afectado a Lloyd porque su reserva de maná era demasiado vasta en comparación con el poder del demonio. Lloyd se emocionó más al empezar a probar su poder intentando enjaular a Pazuzu. Pazuzu corrió por su vida tratando de escapar de ser atrapado, pero Lloyd llamó a Ingrim para pedir refuerzos y luego superpuso barrera tras barrera hasta que Pazuzu quedó completamente atrapado. Desesperado, el demonio suplicó por su vida y le prometió a Lloyd lo que quisiera, desde dinero hasta chicas atractivas si lo perdonaba. Pero Lloyd lo ignoró por completo y en su lugar comenzó a combinar hechizos de cada elemento, multiplicándolos y desatándolos con una fuerza devastadora. Después de unos minutos de microondear al idiota, Pazuzu se había convertido en una cáscara marchita que finalmente se desmoronó en puré. Justo entonces, Beovis despertó y Lloyd corrió rápidamente a esconderse para evitar sospechas. Más tarde, cuando se reunió con Albert, quien preguntó qué había pasado, Lloyd simplemente mintió y dijo que un misterioso mago llamado Robert había derrotado al demonio antes de desaparecer. Unos días después, el grupo regresó al reino en triunfo mientras todos los plebeyos lo celebraban. De pie ante el rey, Albert relató su victoria y elogió tanto a Tao como al misterioso Robert, quienes fueron muy instrumentales para su triunfo. El rey felicitó a Albert como un digno candidato a sucesor, pero Albert le dio el verdadero crédito a Lloyd, explicando que sin sus armas encantadas, ninguno de ellos habría sobrevivido. Para sorpresa de todos, incluso le pidió al rey que considerara a Lloyd para el trono, y mientras el rey lo consideraba, Lloyd declinó cortésmente porque lo único que quería era estudiar magia. Después de reunirse con el rey, Lloyd salió y de inmediato se convirtió en una princesa de Disney, cuando un lobo oso decidió que él era su nuevo mejor amigo. Esta bestia peluda lo había estado siguiendo como un cachorro perdido desde la pelea con Pazuzu, y Lloyd pensó que era adorable. Pero Grimm se molestó por ser reemplazado y cambió de forma para verse más lindo, lo cual funcionó porque Lloyd volvió a prestarle atención. Silpha apareció de repente y Lloyd rápidamente escondió a Grimm dentro del lobo oso para que no lo atraparan. Lloyd le presentó el lobo oso a Silpha como Shiro y mencionó que quería enseñarle trucos, pero no tenía ni idea de por dónde empezar. Entonces, Silpha explicó que los domadores de monstruos usan su maná para enseñar habilidades asombrosas. Mientras tanto, Grimm estaba teniendo pensamientos profundos sobre cómo Lloyd renunció al trono y decidió que el tipo estaba completamente obsesionado con la magia. Desde la distancia, Albert y el rey observaban a Lloyd como padres preocupados, con el rey pensando que Lloyd solo estaba siendo modesto, pero Albert sospechaba que el título de rey podría ser demasiado pequeño para este misterio andante. Lloyd comenzó con comandos básicos y Shiro obedeció como un buen chico, pero cuando intentó instrucciones más complejas, Shiro parecía tan confundido como un estudiante tomando cálculo. Lloyd luego intentó usar un hechizo de comando, pero eso solo empeoró las cosas porque Shiro no tenía idea de lo que estaba pasando. Lloyd se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional y pensó en su hermana Alisa, quien básicamente se había convertido en una domadora de monstruos. Cuando Lloyd llegó a su torre, la encontró rodeada de criaturas amigables, y cuando Alisa apareció, inmediatamente se aferró a él y lo besó, haciendo que todos se preguntaran si eran de Alabama. Sin embargo, su criada cuestionó el beso y Alisa explicó casualmente que lo encontraba lindo.
Ella empezó a jugar con Shiro y lo reconoció como un lobo oso, mencionando que se conectaba con los monstruos a través de los instintos. Al escuchar esto, Silva sugirió que se fueran, ya que pensó que Alisa no tenía ni idea sobre el uso del maná, así que no tenía sentido quedarse más tiempo. Sin embargo, Lloyd le pidió a Alisa que le mostrara uno de sus monstruos, y de repente un lobo apareció detrás de él sin hacer ruido. Ella lo presentó como Liru, y Lloyd se sorprendió al darse cuenta de que era un lobo oso de clase alta que se le había acercado sin ser detectado. Sin embargo, le sorprendió más el hecho de que Alisa le había dado órdenes complejas a la criatura mientras hablaba casualmente, lo que significaba que era mucho más hábil de lo que parecía. Inmediatamente le pidió que le enseñara a hacer esto, y Alisa le dijo a Lloyd que el secreto era hacerlo todo con amor, lo que hizo que todos los demás pensaran que estaba diciendo tonterías. Mientras tanto, la criada de Ali pensó que ella podía hacerlo debido a su talento natural, pero el padre de Ali insistió en que cualquiera podía aprender la habilidad. Lloyd creyó esto e intentó entrar en el flujo, así que saltó a los milkers de Silpha, lo que emocionó a Silpha porque pensó que él le había dado una oportunidad al romance por una vez. Lloyd notó que Silpha compartía pensamientos con los animales en lugar de dar órdenes, sintiendo el maná fluyendo de su cabeza. Así que decidió probar la misma técnica y compartió una imagen mental con Shiro, quien inmediatamente comenzó a correr en círculos a su alrededor antes de saltar al aire tal como él había ordenado. Lloyd estaba emocionado de que funcionara, y Alisai se quedó atónita de que dominara la técnica tan rápidamente. Pero mientras ella seguía insistiendo en que todo era cuestión de amor, Lloyd explicó que la empatía era la verdadera clave para controlar a los animales. Más tarde, de regreso, con Lloyd aún contento de poder controlar animales, Sopha le pidió que entrenara con ella, pero Albert apareció diciendo que necesitaba hablar con Lloyd. Los dos comenzaron a discutir por él como si fuera la última rebanada de pizza. Albert le presentó a Lloyd al cuarto príncipe, Dean, y se dirigieron a una forja donde Dean reveló que sabía sobre la espada encantada de Albert, pero dudaba que Lloyd la hubiera hecho. Decidió poner a prueba a Lloyd ya que era un herrero que había viajado a Bartram para perseguir su pasión. Dean le dijo a Lloyd que comenzara a encantar su espada, señalando que el encantamiento era considerado magia avanzada con la que incluso los mejores encantadores de Bartram luchaban. Lloyd mejoró el arma de todos modos, y Dean se quedó con la boca abierta cuando se dio cuenta de que estaba repleta de hechizos avanzados. Convencido de que Lloyd era el verdadero, y se emocionó con la idea de trabajar juntos y reveló su sueño de crear la espada definitiva, haciendo que Lloyd encantara el acero mientras él lo forjaba. Admitió que una vez intentó aprender magia pero no tenía ningún talento, así que ahora quería fabricar un arma que permitiera a cualquiera lanzar hechizos con solo blandirla. Lloyd aceptó porque sentía curiosidad por cómo planeaba hacerlo. Comenzaron a trabajar en el arma, con Dean queriendo crear una espada que lanzara fuego. Pero los hechizos de fuego tenían fórmulas complejas y el arma podría no soportar el poder. Lloyd lo intentó de todos modos, pero el acero se hizo añicos como el cristal. Se dio cuenta de que la fórmula necesitaba cambios, así que lo intentaron de nuevo y siguieron fallando. Lloyd empezó a culparse a sí mismo por tener un método defectuoso, pero Dean admitió que había comprado esencia de maná barata. Lloyd luego usó magia de purificación para evaluarla y descubrió que carecía de hematita, lo que la hacía inútil para encantamientos de alto nivel. Silva sugirió ir a una mazmorra para recolectar hematita, lo que sorprendió a Lloyd ya que no se le permitía salir, pero Silva explicó que el rey había dado permiso porque creía que Lloyd necesitaba exposición al mundo exterior. Se dirigieron al gremio de aventureros donde una chica llamada Katarina los saludó y le entregó a Lloyd un formulario de registro. Después de que lo llenó, ella explicó que una bola de cristal mediría sus poderes para determinar su rango. Lloyd recordó inmediatamente haber usado uno en su vida anterior y temió que pudiera explotar si intentaba medir todo su poder, así que suprimió su maná antes de colocar sus manos en la bola y los resultados salieron, clasificándolo como rango A. Otros aventureros se rieron pensando que era patético, pero Katarina notó su increíble calificación mágica y afirmó que Lloyd era el siguiente aventurero prometedor que habían visto desde el espadachín plateado. Mientras tanto, Lloyd se sorprendió de que su magia aún saliera como rango A pesar de que había suprimido su maná a solo el 1% de la cantidad real. Sin embargo, los otros aventureros se enojaron, creyendo que él no era nada comparado con ella. Silpha quería aceptar una misión de mazmorra, pero Katarina explicó que necesitaban al menos un aventurero de rango B en el grupo. Un aventurero intentó invitar a salir a Silpha, pero ella le cortó parte de la barba en un abrir y cerrar de ojos, y Katarina luego reveló que Silpha era en realidad la espadachín plateada, sorprendiendo a todos los que se dieron cuenta de que se habían metido con la persona equivocada. Sin embargo, explicó que Silpha había sido degradada a rango S por estar ausente demasiado tiempo. Justo entonces, Tell llegó, revelando que ahora era rango A gracias a despejar mazmorras mientras buscaba a Robert, pero aún no lo había encontrado. Así que se ofreció a ayudarlos con la condición de que Silpha la presentara a Albert o les organizara una cita para tomar café. Después de eso, Katarina les dio una misión, y Lloyd se enteró de que Silpha fue una vez una aventurera increíble, pero había luchado contra el gremio de asesinos. Luego se dirigieron a la mazmorra y rápidamente recuperaron el cofre para que Lloyd lo usara en la creación del arma definitiva. Mientras tanto, Dean esperó el regreso de Lloyd mientras Albert comenzaba a perder la esperanza de que esto fuera realmente posible.
Con la guerra acercándose, necesitaban urgentemente la forja produciendo armas para los soldados, y Albert pensó que Lloyd no regresaría a tiempo, así que le dijo a Dean que pausara su investigación para continuarla en una fecha posterior. Sin embargo, mientras hablaban, Lloyd llegó con el cofre, y juntos procedieron a forjar el arma definitiva. Dean la probó con un balanceo, causando una explosión masiva que probablemente despertó a la mitad del reino. Al ver el caos causado, Lloyd se dio cuenta de que se había excedido de nuevo y consideró reducir el poder. Más tarde esa noche cayó en su cama explicando cómo había producido en masa el arma para los soldados, pero redujo los encantamientos para que solo dispararan bolas de fuego regulares. Pero de repente sintió una extraña presencia desde lejos y se preguntó por qué Shuru aún no la sentía, a pesar de que su percepción era alta. Lloyd confrontó de repente a esta chica misteriosa y ella inmediatamente intentó escabullirse más rápido que un estudiante saliendo de clase un viernes. Desafortunadamente para ella, Bro había establecido una barrera para atraparla, así que escapar no iba a suceder pronto. Lloyd quería tener una conversación amistosa, pero esta chica eligió la violencia y reveló su verdadera forma antes de lanzarle una nube tóxica. Lloyd rápidamente intentó anular el veneno, pero la chica le dijo que su veneno era imbatible ya que nada podía neutralizarlo. Lloyd descubrió que ella transmutaba su veneno con maná, lo que la convertía en una de las raras personas con un tipo especial de maná llamado el corrompido. La chica se presentó como Ren, mencionando que había estado ojeando accidentalmente a personas vivas con su veneno desde su infancia. Rompió su jaula invisible, pero mencionó casualmente que probablemente viviría ya que solo recibió una pequeña dosis de su veneno. Después, ella desapareció, dejando a Lloyd genuinamente impresionado por sus habilidades. Justo entonces, Grimm apareció preguntando si Lloyd seguía respirando, pero gracias a sus poderes de recuperación mágica, se curó muy rápido, lo que dejó a Grimm preguntándose por qué Lloyd no persiguió a la chica ya que estaba perfectamente bien. Lloyd reveló su plan maestro de dejar que ella lo guiara a su base secreta, ya que Ren parecía estar relacionada con el gremio de asesinos, del que Silpha le había hablado una vez. Lloyd la siguió inmediatamente, y cuando Ren regresó a sus escondites e informó sobre un joven que la atrapó, todos le dijeron que debería haber isekai-zado al chico. Luego les informó sobre la producción masiva en curso de las hojas hechizadas. Pero mientras hablaba, uno de ellos notó que estaban siendo observados. Justo entonces, Lloyd se rebeló, y Ren se sorprendió de que se hubiera recuperado de su veneno tan rápidamente. Viendo que Lloyd ya sabía demasiado, el grupo dijo que no podían dejarlo ir, y al escuchar esto, Lloyd inmediatamente adoptó la postura de lucha de Tao y comenzó a replicar sus habilidades, mientras luchaba como un artista marcial de élite contra Babylon, quien tenía poderes especiales de flexibilidad y se presentó como el corrompido de la distorsión. Lloyd estaba fascinado por esto, pero antes de que pudiera decir nada, este tipo llamado Crow apareció de repente detrás de él y lanzó un hechizo que intensificó instantáneamente la gravedad a su alrededor. Fue presentado como el corrompido de la maldición debido al maná en sus palabras. Entonces apareció Galileo la araña e intentó noquearlo, pero Lloyd rompió la maldición de Crow con su fuerza bruta, pero se encontró pegado a Galileo en su lugar. Galileo luego le dijo que transmutaba el maná alrededor de su fluido pegajoso. Sin embargo, Lloyd logró liberarse, pero perdió su ropa a manos de Galilea. No obstante, estaba fascinado por sus poderes. En ese momento, esta belleza llamada Talia lanzó un ataque con su katana, acusándolo de sonreír en esta situación y prometiendo ayudarlo a encontrar su miedo de nuevo. Ella se apuñaló los muslos de inmediato, lo que también causó dolor instantáneo en la pierna de Lloyd, ya que afirmó que podía compartir su daño con cualquiera que pudiera ver. Mientras ella pensaba que había logrado quebrar a Lloyd, en cambio, casi se excitaba al pensar en lo increíbles que eran sus poderes. Él curó instantáneamente sus piernas, lo que automáticamente también curó la herida de Talia, sorprendiéndola porque se había apuñalado muy profundamente. Lloyd se emocionó más y planeó experimentar para ver si atacarla también le causaría el mismo daño. Activó las habilidades de espada de Silpha e inmediatamente lanzó un ataque contra el gremio de asesinos como un psicópata, mientras ellos reconocían que ahora luchaba como la chica que una vez los traumatizó. Continuó barriendo el suelo con sus traseros y mientras atacaba a Talia, ella le advirtió que atacarla también causaría daño a su cuerpo, pero el tipo dijo que era exactamente por eso que le estaba atacando, para saber qué se sentía, sorprendiéndola. Mientras la estrellaba contra la pared, él también sintió el dolor y el psicópata casi terminó de lo emocionante que era esto. Los venció a todos con éxito y luego se acercó a Ren pidiendo ser envenenado también, lo que dejó a Ren preguntándose de qué centro psiquiátrico se había escapado. Sin embargo, Galilea, de pie cerca, detuvo inmediatamente la pelea, diciendo que Ren no podía controlar sus poderes y que liberar su veneno significaba que todos quedarían atrapados en él también. Al escuchar esto, Lloyd se dio cuenta de que ninguno de ellos realmente tenía mucho control sobre sus poderes, y Galileo respondió que si lo tuvieran, sus vidas no habrían resultado así. Galileo cargó y atacó de inmediato, pero Lloyd lo esquivó y le lanzó un hechizo en la espalda, causándole mucho dolor. Ren se enojó e intentó atacar a Lloyd, pensando que tenía un Galileo vivo, pero todos se sorprendieron cuando Galileo dijo que estaba bien y reveló que ahora tenía control sobre su poder. Lloyd explicó que le había grabado un hechizo en la espalda que lo ayudaría a contener su poder.
Galileo comenzó a llorar como un Yun-Yan porque la maldición por fin había terminado y Lloyd se ofreció a hacer lo mismo por los demás también. Después de curarlos a todos de sus maldiciones, se emocionaron mucho y Lloyd les pidió que lo entretuvieran con sus poderes de manera más adecuada ahora que podían controlarlos. Pero Galilea le dijo que prefería compartir la historia de fondo del grupo. A Lloyd no le importaba en absoluto. Pero cuando Galileo mencionó a cierto Jade, su líder, quien poseía el poder de la teletransportación, se mostró muy interesado. En el pasado, Jade era el azote fantasma y su maldición era la peor de todas, ya que siempre era teletransportado a lugares aleatorios contra su propia voluntad, y después de regresar de Egipto, en una ocasión trajo consigo un emblema que se asociaría con su gremio. Su plan era que ellos se encargarían de los trabajos turbios que el gremio de aventureros no podía aceptar, y después de cada misión dejarían una moneda en el lugar para que la gente supiera que su existencia contribuía a la paz mundial. Haciendo esto, algún día no tendrían que esconderse en la oscuridad y vivir libremente a plena luz del día. Sin embargo, mientras Bro aún hablaba, fue teletransportado a otro lugar de nuevo. De vuelta al presente, Galilea explicó que desde entonces habían aceptado trabajos extraños que el gremio de aventureros no podía realizar. Pero entonces, una carta se teletransportó de repente justo frente a ellos, sorprendiéndolo. Galilea leyó la carta y descubrió que era un mensaje de Jade, pidiéndoles que fueran al ala de la mansión Lordos para que pudieran vivir todos juntos de nuevo. El grupo se alegró de que por fin volverían a ver a Jade, pero en medio de esto, Lloyd notó el emblema y al instante se emocionó como si supiera que algo pasaba. Galileo le agradeció por quitarles las maldiciones, esperando que algún día pudieran pagarle, pero entonces Rin interrumpió preguntando si Lloyd podría acompañarlos para usar su hechizo y salvar a Jade también. Sin embargo, Lloyd reveló que la carta que creían de Jade fue enviada usando localización transespacial, uno de los temas mágicos más complejos que nadie había realmente descifrado. Añadió que este no era el tipo de magia que alguien pudiera descubrir por accidente. Al oír esto, se preguntaron si era una trampa, o si esto significaba que Jade ahora podía controlar este poder. No necesitaría acompañarlos si fuera este último caso, pero de todos modos, se ofreció a unírseles, ya que después de todo, le interesaba la magia de teletransportación, ofreciéndose a manejarlo si surgía algún problema. Tomaron un vuelo dirigiéndose al lugar de inmediato, gracias a la magia de Lloyd, pero también casi se desmayan, ya que iban a una velocidad increíble. Así que se detuvieron en un bosque y decidieron caminar el resto, pues ya estaban casi allí de todos modos. Al oír esto, Ren corrió al bosque de inmediato para buscarles algo de comida, y mientras ella no estaba, Babylon le dijo a Lloyd que Ren fue porque quería impresionarlo. Luego compartió una breve biografía de Ren. Justo después de nacer, accidentalmente envió a sus padres de vuelta a donde ella vino con su veneno, y desde entonces tuvo que sobrevivir sola en la naturaleza. Sin embargo, un día Jade la encontró y la llevó al grupo envuelta como una patata. Y aunque casi pierde la vida en el intento, insistió en que la haría vivir con ellos de todos modos. Después de eso, se dedicó a una profunda investigación y descubrió un hechizo que podría ayudar a neutralizar el veneno de Ren para que pudiera vivir normalmente entre ellos. Esto había hecho que Ren considerara a Jade como un hermano desde entonces. Escuchar este cuento nocturno emocionó a Lloyd y anhelaba conocer al Jade del que tanto hablaban, pero Brim encontró la sospecha. Mientras tanto, de vuelta en el escondite, Silpha irrumpió en el lugar con el lobo en busca de Lloyd, pero encontró una carta de Lloyd clavada en la pared que decía que había ido a la mansión del señor de Lordos con el gremio de asesinos. Albert se asustó al ver esta carta y se preguntó qué hacía Lloyd con el gremio de asesinos, ya que era posible que estuvieran asociados con Lord Ost. Sin embargo, entrar en guerra con Lord Ost no era una decisión fácil de tomar, pero el hecho era que Lloyd podría haber sido secuestrado. Pensándolo bien, no había forma de que alguien tan poderoso fuera secuestrado. Sin embargo, cuando Silpha mostró la ropa y la ropa interior de Albert, manchadas con un fluido pegajoso, declaró la guerra de inmediato, pensando que la retaguardia de Lloyd podría estar en peligro. Mirada de reojo bombástica. De vuelta en la ubicación del gremio de asesinos, el grupo decidió compartir otra historia de cómo Jade una vez reveló que era el tercer hijo del señor de Lordoste y que solo había reunido al grupo no porque realmente quisiera ayudarlos, sino porque quería detener una guerra instigada por su malvado padre. Mientras Jade pensaba que esto los asustaría, el grupo no se sorprendió y le agradeció por ayudarlos a convertirse en quienes eran. Continuaron su viaje a Lordaeus más tarde, pero Lloyd estaba dormido en la espalda de Galileo. Y mientras se acercaban a la mansión, Ren sugirió que dejaran a Lloyd atrás mientras ellos revisaban la mansión primero, en caso de que todo fuera una trampa. Estuvieron de acuerdo con esto porque no querían causarle más problemas a Lloyd y le pidieron a Grimm que se quedara con él. Pero Grimm estaba más preocupado por su seguridad, ya que incluso dormido, Lloyd tenía una fuerte barrera protectora a su alrededor, por lo que estaba a salvo. Dejaron a Lloyd en el suelo y se dirigieron a la mansión. Sin embargo, cuando espiaron el lugar, se sorprendieron al ver que se celebraba un festín sin ninguna amenaza a la vista. Así que pensaron en ir a buscar a Lloyd, pero un idiota de aspecto divertido apareció en ese momento y se sorprendió al ver al gremio de asesinos. Los invitó al festín y mientras todo transcurría con normalidad, Jade apareció de repente, lo que los hizo llorar.
También les mostró que ahora podía controlar su magia y se dieron cuenta de que solo se habían preocupado por nada. Grimm salió volando para informar la situación a Lloyd mientras Ren intentaba hacer un discurso de amor, pero Jade de repente dijo que no le importaba un comino y lanzó un hechizo de discurso maldito sobre ellos, forzándolos al suelo. El gremio de asesinos se dio cuenta de que el festín era solo una ilusión y el lugar estaba más bien lleno de demonios que habían poseído cuerpos humanos, haciéndolos preguntarse cuándo Jade se volvió tan malvado. Al ver esto, Grimm intentó lanzar un ataque, pero Jade lo pateó, enviándolo a estrellarse contra la ubicación de Lloyd. Mientras tanto, Jade reveló que no era Jade, sino Gas, la catástrofe del inframundo, y que hacía mucho tiempo que quería apoderarse del cuerpo y los poderes de Jade, y con él había otros espíritus que había invocado del inframundo. Reveló que Jade murió después de una serie de inmensas torturas cuando intentó apoderarse de su mente, y ahora Gazami podía hacer lo que quisiera. Se enteró del gremio por la memoria de Jade y supo que serían anfitriones adecuados para sus demonios. Gazami pronto comenzó a torturar a Ren mientras los demás observaban impotentes con horror. Justo entonces, Gazami vio el grabado en el brazo de Ren y pensó que era extraño, ya que no pudo encontrarlo en la memoria de Jade. Así que lanzó el hechizo de discurso maldito sobre Ren de nuevo para obligarla a revelar quién les había puesto el hechizo. Pero ella se resistió, lo que le hizo sangrar por la boca. Sin embargo, justo entonces, Lloyd desató una explosión masiva en la mansión, causando un gran cráter en el suelo. Los otros demonios comenzaron a asustarse. El ejército de Kinga estaba muerto. Mientras tanto, Lloyd fue a curar a Ren y le dijo al gremio de asesinos que se fueran mientras él se encargaba de esto. Ren intentó protestar, pero Galilea la cargó mientras huía con los demás, afirmando que no eran rival para Gizarmi y que quedarse solo retrasaría a Lalit. Gizarmi los vio escapar y ordenó a sus estúpidos demonios que los persiguieran o serían enviados al inframundo, pero Lolith no iba a permitir que eso sucediera. Desató un poderoso ataque sobre ellos de inmediato, pero algunos aún lograron evadirlo mientras continuaban persiguiendo a Galilea y su equipo. Algunos demonios también se abalanzaron sobre Lloyd. Al mismo tiempo, Gazami le envió un ataque que, sorprendentemente, se deslizó a través de su fuerte barrera. Lloyd razonó que esto podría matarlo, así que lo esquivó, dejando que golpeara al demonio que se acercaba. Luego escaneó el cuerpo demonizado y se dio cuenta de que el ataque Isekai-O al demonio parasitario de inmediato. Grimm, al ver esto, le advirtió que huyera, explicando que el maná de Gizarmi estaba creando directamente los ataques, al igual que las criaturas malditas, lo que significaba que Lloyd no podía defenderse con maná, siempre lo atravesaría. Lloyd se dio cuenta de que era una situación peligrosa, pero no se inmutó, probablemente porque sabía que tenía la armadura de trama del personaje principal. Mientras tanto, Gazami buscó a sus débiles secuaces y se decepcionó de que pudieran ser afectados por algo tan insignificante como la magia. Pero Grimm aprovechó esta oportunidad para explicar que esas clases de demonios eran las más débiles de las 10 clases, por lo que la magia podía funcionar en ellos. Pazuzu era de 8ª clase, mientras que Grimm era de 3ª clase. Lloyd se preguntó si Gizarmi era de 1ª clase, pero Grimm reveló que era en cambio un señor demonio, mucho más allá de la 1ª clase. Grimm hizo todo lo posible para que Lloyd se rindiera y huyera solo por esta vez, pero este incluso se acercó más, emocionado por luchar. Gazami de repente disparó un poderoso ataque con su malvado alfiler, pero Lloyd logró detenerlo con su barrera, aunque rompió 2 capas. Al ver esto, desató varios ataques, curioso por ver cuánto podría resistir la barrera de Lloyd. Así que Lloyd emprendió el vuelo, intentando esquivar los ataques, pero muchas capas de su barrera se rompieron mientras huía hasta que solo quedó una fina capa. Justo entonces, Gizarmony se teletransportó detrás de él y le propinó una patada que lo lanzó en dirección a las lanzas mágicas que se acercaban, pero Lloyd rápidamente levantó un muro de agua para bloquearlos. Grimm estaba realmente asustado en este punto, ya que la lucha era más intensa de lo que podía soportar. Al mismo tiempo, el gremio de asesinos llegó a una puerta cerrada, y mientras los demonios se acercaban, Babilón escaló rápidamente el muro para poder abrir la puerta mientras Galilea y Crow combinaban sus poderes para inmovilizar a los demonios. Gizarmi, sin embargo, de repente chasqueó los dedos y teletransportó una de sus lanzas para apuñalar el pecho de Lloyd. Al ver que había sido incapacitado, Gizarmi lo apuñaló con aún más lanzas. Babylon pronto abrió la puerta, pero desafortunadamente los demonios se soltaron, sorprendiéndolos. Así que la maldita del dolor dio un paso adelante y, al verlos a todos a la vez, se cortó la pierna, infligiéndoles dolor al instante. Sus compañeros de equipo se preocuparon, preguntándose qué estaba haciendo, pero ella les dijo que escaparan mientras les ganaba algo de tiempo. Los demonios regeneraron sus piernas de inmediato, lo que también curó la pierna de Talia, pero ella se apuñaló el pie de nuevo, causándoles dolor, y se preguntaron qué clase de monstruo era. Talia les dijo a sus amigos que escaparan y mientras Ren intentaba protestar de nuevo porque no estaba a punto de perderla también, Galilea la empujó adentro y cerró la puerta, dejándolo a él con Talia. Talia se sorprendió de que él tampoco se fuera, pero Galilea le dijo que ella no podría contenerlo sola, así que se quedó para ayudarla. Añadió que estaría allí cuando ella asestara el golpe mortal y le pidió que lo llevara con ella también. Los demonios se preguntaron de qué hablaban y esperaron que no fuera lo que estaban pensando. Entonces Talia sonrió y colocó su hoja junto a su cuello, asustando a los demonios que inmediatamente comenzaron a correr hacia ella para detenerla. Pero Galilea interceptó y los retuvo con su telaraña.
Luego, Talia procedió a dar un discurso de despedida, un tanto flojo, sobre no tener miedo a morir. Ren se puso muy triste al presenciar esto, pensando que el gremio se estaba dividiendo justo cuando estaban cerca de lograr su sueño de vivir libremente. Gasarmi se decepcionó de que Lloyd no pudiera resistir más tiempo, pero mientras pensaba en ir a acabar con los demás, el cuerpo de Lloyd se hizo pedazos, haciendo que Gasarmi se diera cuenta de que Lloyd lo había engañado con un señuelo. Justo entonces, Lloyd reapareció y ahora con una espada, pero vergonzosamente le pidió a Gasarmi que fueran a otro lugar para luchar, sorprendiéndolo. Al mismo tiempo, justo cuando Talia estaba a punto de cortarse la cabeza, Albert y sus hombres hicieron una gran entrada haciendo llover fuego sobre los demonios. Un rápido corte al pasado. Silva siempre había tenido un problema. No podía poner su verdadera fuerza en sus golpes cada vez que luchaba porque siempre rompía la espada. Esto la había hecho luchar solo al 50% de su verdadera capacidad. De vuelta a la batalla, Albert y Silva hicieron arrodillarse al gremio de asesinos y preguntaron por el paradero de Lloyd, amenazando con cortarles la cabeza si mentían. Galileo reveló que estaba luchando en el castillo, pero Albert preguntó además quién y por qué estaba luchando. Ren casi reveló que estaba luchando contra el jefe de los demonios, pero Babylon rápidamente le cerró la boca, recordándole que Lloyd les había pedido una vez que guardaran el secreto sobre su poder, y Grimm, si alguien del Palacio Real preguntaba, ya que no quería los problemas que conllevaba que supieran que era demasiado poderoso. Ren se preguntó qué decir entonces y mintió diciendo que Lloyd estaba luchando contra un perdedor total, pero Silva no se creyó esa tontería y pensó en empezar a cosechar desde el más joven. Los demás intentaron alimentar el ego de Albert, llamándolo el más amable de todos los humanos, pero él los dejó boquiabiertos cuando dijo que empezarían por los adultos en su lugar. Sacó la ropa interior de Lloyd y preguntó por qué Lloyd estaría luchando por la gente que dejó esto como una amenaza. En defensa, Galileo dijo que la ropa de Lloyd estaba cubierta de sus fluidos y que solo la habían dejado secar, pero la revelación solo hizo que las cabezas de Albert y Sophus se volvieran locas, así que Galileo pensó en callarse la boca antes de meterse en problemas mayores. Justo entonces, Ren reveló que, al igual que Albert y Sophas estaban preocupados por su familia, uno de los suyos también fue y se callado, y por eso Lloyd estaba luchando. De repente, un demonio vino atacando y Liru lo engulló al instante. Entonces, Alisas dijo que podían creerle a la chica, porque Liru se la habría comido si hubiera percibido alguna mala intención en ella. Al oír esto, Albert accedió a creer la historia de Ren por ahora y le pidió a Silva que fuera a ayudar a Lloyd mientras él se encargaba de los demonios restantes. Pero Ren intentó impedir que Silva fuera, afirmando que Lloyd no necesitaba ayuda, ya que solo estaba encontrando a un debilucho. Justo entonces, el puente se derrumbó después de ser golpeado por un ataque del ejército de gas para salvar a sus secuaces del fuego. Esto detuvo a Silva, quien se dirigía a buscar a Lloyd, y luego vieron a los demonios nadando por el río hacia la orilla. Dean ordenó a todos que se dirigieran a la orilla del río de inmediato antes de que fueran atrapados por los demonios. Pero Sofa se mostró reacia a regresar porque estaba muy cerca de encontrarse con Lloyd. Albert y los soldados pronto continuaron lanzando fuego a los demonios con sus espadas encantadas, y al ver esto, Lloyd supo que no tenía que preocuparse por ellos, así que ahora podía concentrarse por completo en la lucha con Gasami. Mientras tanto, Albert se dio cuenta de que los demonios se regeneraban rápidamente y necesitaban un ataque que los aniquilara por completo, pero le preocupaban los cuerpos de los humanos que habían poseído. Se preguntó qué hacer ya que el maná de sus soldados se agotaba rápidamente al usar las hojas mágicas, y podrían agotarse antes de que los demonios dejaran de regenerarse. Mientras tanto, Silva, aún empeñada en ir a encontrarse con Lloyd, se subió a Shuru esperando que pudiera llevarla al otro lado del puente, pero la distancia era demasiada para que Shuru saltara. Ella bajó e intentó convencerlo de que lo intentara, diciendo que necesitaban ir a salvar a su amo, así que Shuru saltó como un idiota y terminó en el río de abajo. En ese momento, un demonio atacó de repente a Silva desde abajo, pero ella logró reaccionar en defensa muy rápidamente. El feo demonio quedó bastante impresionado por sus habilidades, pero reveló que, a diferencia de los otros demonios que eran de 10ª clase, él era un demonio de 8ª clase, además de practicante de la forma de la hoja demoníaca. Sin embargo, Silva encontró esta revelación interesante y se preguntó de qué clase era Basusu. Justo cuando Albert estaba preocupado por los cuerpos poseídos, un demonio saltó hacia él sin que lo supiera. Pero Babylon acudió al rescate, estrangulando el cuello del demonio. Albert se sorprendió de que no dudara en absoluto sobre el cuerpo del demonio, y Babylon le dijo que los cuerpos ya estaban muertos en lo que a los demonios respectaba, y que no había salvación para ellos. Al oír esto, Albert le agradeció el consejo antes de dirigirse hacia los demonios. Comenzó a lanzar su hechizo antes de desatar un infierno masivo sobre los demonios. Silva y el demonio de 8ª clase entraron en una intensa lucha, y después de una serie de intercambios, ambos se hicieron un corte en la cabeza, pero el demonio se rió mientras su herida sanaba al instante. El demonio comenzó a parlotear de nuevo y luego dijo que había decidido que ya no quería los cuerpos de los Blights, sino el de ella. Ya que esto podría ayudar a su forma de hoja demoníaca a alcanzar alturas aún mayores, en ese momento cambió su técnica de lucha al estilo Lordo, sorprendiendo al gremio de asesinos, y reveló que podía robar esto porque poseía el cuerpo de un gran espadachín que había entrenado muy duro. Sin embargo, Silva no se impresionó y de repente desató la forma de la hoja demoníaca, sorprendiendo al demonio. Él se preguntó cómo podía hacer eso, y ella reveló que, a diferencia de él, no necesitaba poseer un cuerpo.
Podía robar una técnica con solo observar. Luego llamó a Shuru y tomó una espada legendaria que Lloyd había hecho con su pelaje. Lloyd se dio cuenta de que ella siempre se contenía cuando luchaba porque sus hojas no podían soportar toda su fuerza. Así que él y Diane encantaron una espada que podía resistir su verdadera capacidad. La espada se llamaba Demon Bane, pero esto solo hizo reír al demonio, ya que pensó que esta terminaría siendo suya cuando descubrieran una mentira que llevó a la humanidad a la ruina. Reveló que habían atraído a Jade iniciando una guerra en su nación y poseyendo a los ciudadanos, sabiendo que él siempre odió la guerra. Al oír esto, Ren se enfadó e intentó atacar, pero Silpha la derribó con un golpe. Silpha entonces le dijo que no se preocupara y dio un paso adelante para adoptar una postura de Zenitsu, antes de moverse a una velocidad increíble para rebanar la garganta del demonio, Isekai, ándolo al instante. En el pasado, justo antes de que Jade muriera, se alegró de haberlo visto finalmente, pero Gizarmi no sabía de qué hablaba. Y Jade le dijo que iba a perder antes de rendirse, lo que hizo que Gazami se preguntara qué intentaba hacer Jade mientras poseía completamente su cuerpo. Así que revisó sus recuerdos donde vio a sus amigos, pero había algo más profundo que no podía ver debido a ellos. Sin embargo, lo ignoró, ya que de todos modos ahora tenía su cuerpo. Mientras caminaba por el palacio, uno de sus secuaces lo felicitó por finalmente tomar el control total del poder de Jade, y luego preguntó qué debían hacer a continuación. Gazari respondió que dado que Jade odiaba tanto la guerra, iban a iniciar una muy grande. De vuelta en el puente, Silva se acercó al cuerpo y rindió homenaje al espadachín que lo poseía, deseando haber podido entrenar contra el estilo Lordo. Luego vio a Ren llorando y le preguntó si conocía al espadachín, pero ella dijo que no. Silva se sorprendió un poco y dijo que no parecían hechos para ser asesinos. Fue entonces cuando Galilea y Crow recordaron que ella era la espadachina plateada a la que una vez temieron. De repente, una explosión masiva de vapor estalló mientras todo el río simplemente se evaporaba por completo. Esto sucedió porque cuando Gizarmi todavía lo perseguía como un maníaco, la mente de Lloyd estaba acelerada. Intentando averiguar cómo lidiar con estos ataques descabellados, se dio cuenta de que el lobo de sombra de Gizarmi podía atravesar barreras individuales como si fueran de papel, pero razonó que mantener una barrera reforzada debería mantenerlo a salvo de todos modos. Sin embargo, el verdadero problema era la habilidad de teletransportación de Jade, lo que significaba que tenía que seguir moviéndose constantemente o sería destrozado, y esto era muy molesto. Después de correr un rato, Lloyd pensó que sería mejor pasar a la ofensiva, así que Lloyd lanzó un hechizo doble y creó un gigante de fuego absolutamente enorme. Al verlo, Gizarmi supo que no podía eliminarlos, pues no quería pasar por el tiempo de espera de la regeneración. Simplemente se teletransportó y el ataque de Lloyd terminó evaporando el río. Lloyd pensó que se había disparado en el pie al no ver nada por el vapor, pero Grimm estaba muy asustado, advirtiéndole que siguiera moviéndose. Mientras Lloyd volvía a moverse, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Gazami no había atacado con el lobo sombrío cuando se detuvo a pensar antes. Esto le hizo ver que el ataque de Gazami debía requerir línea de visión para funcionar, y se emocionó al pensar que este equipo podría serle ventajoso después de todo. Viendo su oportunidad, Lloyd desenvainó su espada y de repente atacó furiosamente a Gazarmi con incontables clones. Todos lo apuñalaron simultáneamente, pero Gazarmi fue lo suficientemente astuto para notar cuál sostenía la espada real y eliminó a ese. Luego se rió, pensando que había ganado y afirmando que el ataque de Lloyd era una tontería, ya que podía regenerarse de cualquier golpe. Pero luego empezó a preguntarse por qué los clones no desaparecían como debían. Se dio cuenta de que el que había destruido era solo otro señuelo, y que el cuerpo real debía estar observando desde algún lugar de arriba. Justo cuando este pensamiento lo golpeó, Lloyd de repente lo atacó con un masivo golpe de fuego. Los clones se movieron rápidamente y Gazami se estaba frustrando, preguntándose cómo lidiar con todos ellos. Decidió ir a lo grande y disparó al lobo sombrío en todas direcciones a la vez. Uno tenía un clon protegido por una barrera, y pensó que era Lloyd, pero sorpresa, era otro señuelo. Gazami se dio cuenta de que Lloyd debía haber colocado barreras en varios de los señuelos y asumió que Lloyd se escondía entre ellos. Pero la realidad era que Lloyd no tenía ninguna barrera. Estaba usando un hechizo de ocultamiento para esconderse entre los ataques mientras se acercaba lentamente a su ejército. Mientras Grimm se preguntaba qué demonios planeaba Lloyd, este reveló que su espada era la tomadora de hechizos, una hoja con la increíble habilidad de absorber conjuros. Luego podía usarlos para potenciar su maná o analizar su estructura. Usando esta habilidad, Lloyd literalmente cortó la magia de teletransportación y terminó siendo lanzado a una dimensión alterna, que parecían ser los recuerdos de Jade. Vagó buscando a Jade, pero pronto encontró un orbe de luz con varios códigos de hechizos. Justo entonces, todo encajó. Inmediatamente desintegró a todos los clones y salió de su escondite como el protagonista que era. Gazarmi probablemente pensó que Lloyd se había rendido y comenzó su discurso de reclutamiento de villanos, pero Lloyd lo detuvo en seco, llamándolo directamente aburrido. Luego soltó un discurso filosófico sobre la humanidad, diciendo que los humanos son frágiles como el infierno, pero fue esta debilidad lo que los hizo capaces de crear cosas asombrosas. Explicó además que todas las fórmulas mágicas existentes nacieron de la imaginación humana, y por esto eran ilimitadas.
Sin embargo, Gazami no estaba allí para la charla de Lloyd y se dispuso a terminar las cosas. Pero Lloyd lo tomó completamente desprevenido con un ataque sorpresa. El señor demonio estaba absolutamente asombrado de haber sido tocado. Lloyd solo sonrió y básicamente le dijo a Gazami que lo atacara, así que Gazami se puso muy amenazante sobre no subestimarlo, pero Lloyd le lanzó las últimas palabras de Jade a la cara. Ese comentario envió a Gazami a un modo de furia total y se volvió absolutamente salvaje, pero Lloyd empezó a darle una paliza como si finalmente hubiera conseguido los códigos de trampa para esta pelea, y cuando Gazami intentó su truco de escape por teletransporte, Lloyd estaba allí, igualando cada uno de sus movimientos. Lloyd luego desató una explosión mágica que envió al señor demonio cayendo hacia el magma que había creado antes. Pero Gazami apenas logró teletransportarse en el último segundo posible. Lloyd comenzó a mostrar sus habilidades futbolísticas pateando al demonio de un lado a otro, y cuando finalmente tomó un respiro, Gazami decidió mostrar su verdadero poder de señor demonio formando una esfera de maná concentrado absolutamente masiva, amenazando con que todo había terminado para Lloyd. Gazami declaró que su ataque era totalmente imparable y se preparó para terminar con todo esto, pero entonces su orbe masivo simplemente desapareció en el aire. Se preguntó qué demonios acababa de pasar y Lloyd explicó casualmente que simplemente lo había cancelado creando su propio vacío. Resultó que ya conocía este hechizo y había tenido curiosidad por saber qué pasaría si dos vacíos chocaban entre sí. Gisarmi lo consideró una tontería, ya que crear incluso un solo vacío requería una cantidad de maná absolutamente ridícula. Así que pensó que Lloyd debía estar mintiendo. Intentó poseer el cuerpo de Lloyd abalanzándose sobre él desde arriba, pero fue instantáneamente abrumado por los niveles de maná insanos de Lloyd. Lloyd comenzó a lanzar hechizos de vacío a diestra y siniestra, preguntándose casualmente si ser golpeado por uno haría que Gazami se filtrara de la existencia. Mientras tanto, Albert y Diane luchaban por ver algo a través de todo este vapor, mientras Sofa y Alice usaban la cobertura a su favor. Albert de repente notó algo extraño y se preguntó por qué el sol no salía, ya que la hora indicaba que ya debería ser de día. Mientras tanto, Gazami estaba siendo absolutamente destrozado por el vacío, y el daño era demasiado intenso para que su regeneración pudiera seguir el ritmo, así que intentó abandonar su cuerpo actual, pero se encontró completamente atrapado. Al darse cuenta de que estaba a punto de ser Isekai permanentemente, hizo un movimiento desesperado y fingió ser Jade, llorando que había regresado y rogándole a Lloyd que detuviera el hechizo. Incluso llamó a Ren y a los demás para pedir ayuda, pero Lloyd simplemente estrelló dos vacíos y lo remató para siempre. El cielo volvió inmediatamente a la normalidad, y el espíritu de Jade apareció sonriendo antes de finalmente desaparecer en paz. Esto desencadenó un flashback, donde Ren recordó a Jade contándoles sobre los salvajes rumores que rodeaban a Lloyd. Galilea había pensado que Lloyd era solo un tipo normal, pero Jade mencionó el extraño incidente que ocurrió el día en que Lloyd nació. Sospechando que el Yunyan había usado magia justo después de llegar al mundo, Galila pensó que esto era absolutamente ridículo. Pero Jade creía que si Lloyd real era una especie de prodigio mágico, podría ayudarlos algún día. Después, Lloyd creó una tumba adecuada para Jade y Grimm quedó asombrado de que realmente hubiera logrado lanzar el hechizo de vacío, ya que normalmente era súper lento de conjurar. Pero Lloyd explicó que todo fue gracias a descifrar la magia de teletransportación de Jade. Grimm pensó que era increíble por lograr esto en medio de la batalla, pero Lloyd señaló que la fórmula básicamente le había sido entregada en bandeja de plata. Se dio cuenta de que Jade había trazado el hechizo durante sus últimos momentos, lo que significaba que Jade merecía el cumplido. Ren, que había estado escuchando, se sorprendió al oír esto y se emocionó, así que pensó en cómo agradecerle a Lloyd adecuadamente. Justo entonces Albert apareció de la nada y preguntó por la tumba, haciendo que Lloyd entrara en pánico. Pero Albert ya sabía toda la historia después de hablar con Galilea y el equipo. Incluso esos tipos habían inventado una historia para encubrir a Lloyd. Le dijo a Lloyd que estaba orgulloso de lo fuerte y amable que había resultado ser su hermano pequeño, pero también señaló que el gremio de asesinos básicamente lo había secuestrado y arrastrado a una zona de guerra, lo cual era un crimen. Por eso iban a enfrentar algunas consecuencias. Sin embargo, dijo que se ofrecieron a arreglar las cosas sirviendo a Lloyd por el resto de sus vidas, y preguntó si Lloyd los aceptaría, advirtiéndole que sería responsable de cualquier problema que causaran. Lloyd pensó que esto sonaba justo y aceptó asumir toda la responsabilidad, y entonces Albert rompió el personaje, recordándole que no intentara manejar todo solo y que pidiera ayuda cuando la necesitara, porque era su precioso hermano pequeño y todo eso. Después de eso, el gremio de asesinos fue liberado y estaban encantados de que Lloyd los aceptara, decididos a dar lo mejor de sí sirviéndole. Más tarde, mientras Sofa, Elise y Ren se bañaban en una fuente termal, Ren le confesó a Sofa que le gustaría trabajar junto a Lloyd como ella lo hacía, porque quería mostrar lo agradecida que estaba. Sofa le dijo que le preguntara a Lloyd directamente, y Lloyd, quien también estaba allí, contra su voluntad, simplemente respondió que estaba bien. Sin embargo, Ren se preguntó si sería adecuada para estar a su lado, considerando que era la marchita por veneno. Al oír esto, Lloyd le dijo que aún tenía mucho trabajo que hacer consigo misma, porque todavía no había aceptado su fuerza innata. Añadió que su veneno podría ser estudiado y usado como medicina para salvar muchas vidas, lo que la sorprendió.
Lloyd finalmente le dijo que trabajara duro y Ren se emocionó, como si acabara de encontrar una nueva razón para vivir. Si disfrutaste este resumen, dale al botón de me gusta y comenta Overpowered en la sección de comentarios. Además, suscríbete al canal si aún no lo has hecho para más aventuras llenas de acción y trama. Si quieres otro resumen de anime como este, mira este video justo aquí.